Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de esta sesión de viernes 24 de noviembre, en este semana 2 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estábamos introduciendo a las épocas literarias, estos cuatro grandes periodos en los que se divide la literatura para su estudio, para poder analizarla. Son estos periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Ya decíamos, la literatura antigua, la literatura medieval o el medievo, la época moderna y la época contemporánea. Revisemos. Listo, no quería cambiar. Bien, primeramente cuando vamos a hacer el estudio, el análisis de un texto literario, es importante ubicarlo precisamente en estos cuatro grandes periodos. Si ese texto literario es del siglo XV o es del siglo XIX o del siglo XX, que principalmente analizamos textos más contemporáneos, aunque también vamos a revisar textos prehispánicos también. Entonces, cuando nosotros ubicamos el texto dentro de un periodo histórico, podemos comprenderlo de una manera más sencilla. Ya sabemos bajo qué realidad o qué realidad había en ese momento cuando el texto surgió. Lo comprendemos de una manera más asertiva. Porque, bueno, los textos podemos cada quien puede tener una interpretación de un texto literario y más por el hecho de el tipo de lenguaje, que es un lenguaje connotativo, un lenguaje figurado. Eh, y este lenguaje pues tiene múltiples interpretaciones, cada quien lo puede llevar a su terreno, a su interpretación. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a comprender de una manera más concreta qué es lo que quería transmitir el autor con su obra? Pues definitivamente saber la realidad donde surgió esa obra. Eso nos ayuda a entenderla de una manera más objetiva. Entonces, en el caso de la literatura antigua, pues es un periodo histórico que abarca desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo, hasta el siglo V. Principalmente encontramos auge o textos literarios en China de esta época, de estos primeros siglos, en Japón, China y Grecia y Roma. Principalmente los temas de estas obras trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Por ejemplo, se le rendía culto a bastantes dioses, ¿no? A Dionisio, el dios de la festividad y del vino. En este periodo histórico, pues trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo, el tiempo de estos grandes filósofos y Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? René Descartes y bueno, todos estos grandes personajes de la historia que comenzaron primeramente a preguntarse el porqué de las cosas, de dónde veníamos, cómo se creó todo, que si el mundo es plano o es redondo, en fin, todas estas preguntas que al día de hoy pues ya de alguna manera conocemos, podemos imaginar esa realidad. Eh, Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente.
La mayoría de obras en esta época, algunas de las más representativas, pues es el poema del Gilgamesh, que es considerada como la primera obra literaria. Muchas obras de este tiempo también de la siguiente época, pero muchas obras de este tiempo también eran anónimas. Eh, en el caso de algunas partes de la Biblia también son consideradas como alguno de estos primeros textos literarios. El arte de la guerra de Sun Tzu en China, la Ilíada y la Odisea de Homero en Grecia y algunas epopeyas indias como es el Mahabharata y el Ramayana. La época medieval o el medievo es un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Los principales, la ubicación geográfica de los textos surgidos en este periodo se da en Europa. Muchas de estas obras son anónimas, como ya comentaba, varias cuestiones aquí. Primeramente, no todos sabían leer, no todos sabían escribir en esta época, en la época medieval, pues era como estaba muy centralizada la educación, solo para los reyes, por ejemplo, las personas de la iglesia. Eh, entonces, por eso se difunden también por tradición oral. Y les decía, eran anónimas porque trataban de alguna manera, se tiene el concepto que la mayoría de obras de la época medieval trataban un poco de retomar los textos clásicos y entonces no eran obras tan originales, era más una interpretación de esos mismos textos de esta literatura antigua, ¿sí? Y también eran anónimas. Yo creo que hemos escuchado de la Santa Inquisición, ¿no? Que bueno, en realidad de santa pues no tuvo nada, un periodo histórico, un momento, un movimiento muy oscuro para la humanidad, para la sociedad, donde, pues bueno, si no estabas apegado a la manera de pensar, a lo que decía la iglesia, pues eras considerado también como un brujo, como un hechicero y pues iban a la hoguera, sí, literalmente. Los mataban, los colgaban. Hemos visto, por ejemplo, en Guanajuato, quienes sean o quienes hayan ido a Guanajuato, ahí hay bastantes pues museos que hacen referencia a esos tiempos medievales y a este movimiento de la Santa Inquisición. Entonces imagínense, pues era una realidad, pues bastante adversa. Todo tenía que pasar por el Mester de Clerecía, que era un organismo, digamos, de la iglesia y principales pensadores eh, que autorizaban los textos, ¿sí? Entonces, pues por eso es que las obras eran anónimas, porque no podían dejar registro de sí mismos. La temática definitivamente, pues impregnada de religiosidad, didáctica y moralizante para educar al pueblo, para que fuera de acuerdo a lo que la iglesia decía. Eh, Obviamente por esas razones, pues la literatura laica fue menos productiva. Aquí menciono algunas de estas obras religiosas, por ejemplo, Historia Eclesiástica de Beda, Psicomagia de Prudencio, Historia Regum de Godofredo de Monmont. Algunas obras no religiosas, el Cantar del Mío Cid, el de Camerón de Boccaccio y la Divina Comedia del gran Dante Alighieri, que narra pues, como esos desdoblamientos, digamos, esos desdoblamientos astrales que podía hacer este gran maestro Dante Alighieri,
y eso es lo que narra en su obra La Divina Comedia, esos desdoblamientos que él tenía y que podía ir al infierno, al cielo, al purgatorio, a todos esos espacios que siempre han estado, pues que resulta un misterio para el ser humano. Bueno, pues en la Divina Comedia Dante los describe, cómo es cada uno de estos espacios. Eh, Después tenemos la literatura moderna o la época moderna, que es, fíjense, ¿no? Cada época, cada periodo histórico con una característica pues muy distinta y obviamente pues se va a ver reflejada en esa producción artística, llámese música, pintura, arquitectura, escultura, literatura, el séptimo arte, el cine, la pintura, en fin. ¿Qué características se dieron en este siglo XV al XVIII? Pues había escape de la realidad, vino ya pues la mayor libertad, eh, pues fusión de maneras de pensar, el sujeto ya no se debe a una sola cultura, hay mayor libertad después de estos tiempos tan difíciles, pues obviamente justo viene ese querer salir, querer ese cambio, ¿sí? Entonces, ahora en la época moderna, pues ya se empieza a exponer las realidades sociales de manera cruda, tal cual acontecen. Busca cambiar las realidades desde el individuo mismo y se vuelve a revalorar la producción artística, la producción cultural y hay concepciones modernas de ciencia e investigación, entonces textos futuristas empezamos a encontrar en en esta época, en este periodo. Algunas obras del modernismo, pues vamos a mencionar principalmente a el Don Quijote de la Mancha, que es considerada como eh, una de las máximas obras literarias también por Miguel de Cervantes Saavedra. También tenemos a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y aquí en esta época moderna comenzaron a surgir estos movimientos que ya comentábamos en la introducción a la sesión. Surgen estos movimientos, como decíamos, estas modas, ¿verdad? Estos movimientos, estas modas con características pues muy concretas y que se van a ver reflejadas en sus producciones literarias. Entonces, es por eso que en las actividades de esta semana pues se nos pide conocer e identificar el movimiento literario al que pertenecen esos textos, porque es lo que hemos estado viendo desde todos estos días en esta semana 2, pues la importancia de conocer la realidad, el contexto de la obra para interpretar de una manera correcta un texto literario. Bueno, pues esos movimientos son el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, cada uno con características muy específicas que vamos a compartir más adelante. Pero, por ejemplo, adelantándome un poco, en el caso del barroco, ya que estoy representando a través de esta pintura, de este marco, el barroco, ese estilo. Fíjense cómo es el barroco. El barroco, una de sus características es el exceso. El exceso en la forma. Ya sabemos nosotros qué es forma, ¿verdad? Forma es lo físico del texto, lo que identificamos a simple vista, si es narración, si es diálogo, si es verso, el tipo de lenguaje, lo físico. Bueno, exceso en lo físico, dice el barroco. Entonces, ¿cómo va a ser una pintura barroca? Pues ese exceso en la forma, ¿sí? Bastante adorno.
por ejemplo, quienes son de la Ciudad de México, la catedral ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, pues tiene ese estilo barroco, hay exceso en la forma física, ¿verdad? ¿Cómo va a ser un texto barroco? También con exceso en la forma. Eh, por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés. Este orgullo, ¿verdad? De nuestro país, la décima musa. Eh, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Dice Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué identificamos en Sor Juana Inés de la Cruz cuando la leemos? Exceso en forma, tiene demasiadas figuras literarias, ¿sí? Entonces, esas características que tiene el movimiento van a impactar a todas las artes, a la música, hay música barroca, hay cine barroco, hay danza barroca, escultura barroca, en fin, las 7 bellas artes y por supuesto eh, en la literatura. Entonces, si analizamos un texto identificando que pertenece, por ejemplo, al barroco, de antemano ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un lenguaje bastante adornado y vamos a interpretar el texto de otra manera, ya no de una manera, ya no quizá tanto con el fondo de la obra, sino por la forma, porque la intención de ese movimiento es crear belleza a través del exceso en la forma. ¿Sí? Entonces, maravilloso cada uno de estos movimientos muy interesantes. Y por último, llegamos hasta nuestros días, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es lo que consideramos como una época contemporánea. Eh, su localización geográfica, pues principalmente Europa, América, América Latina, es donde hay producción literaria ya eh, eh, en estos espacios. Aquí también surgen otros movimientos, por ejemplo, el romanticismo. Vamos a utilizar esta herramienta. Aquí está. El romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Hay como en el barroco, decíamos, el barroco exceso en la forma. Por ejemplo, en el caso del romanticismo, eh, lo que importa es el sentimiento sobre la razón. Predominio del sentimiento sobre la razón. Y bastante idealistas también los románticos. Y se va a ver reflejado, pues, en las obras. Por el contrario, tenemos al realismo, otro movimiento que, pues, justo trata de reflejar los eventos sociales, lo que ocurre dentro de la sociedad de una manera cruda, así tal cual. Mientras que los románticos pues lo idealizan demasiado, ¿no? Entonces surgen estos movimientos en este periodo, al igual que el modernismo y las vanguardias literarias o mejor conocidas también como los ismos. Es lo mismo, vanguardias literarias o ismos. Estos ismos los vamos a profundizar en ellos porque son varios. Les digo, hablar de estos temas es bastante extenso, pero espero que vaya quedando claro, haciendo un recorrido por la historia de literaria y pues bueno, a través de ello también teniendo los elementos necesarios para realizar las actividades de una manera adecuada y precisa. Entonces, en la época contemporánea, el ser humano atraviesa una pérdida de identidad y la literatura va a acompañar en ese proceso de búsqueda y reencuentro. Ese tipo de temas de búsqueda y reencuentro
es una constante. Si analizamos textos dentro de este periodo histórico, definitivamente la búsqueda y el reencuentro son temáticas eh, que van a estar presentes. ¿Por qué? Pues por los cambios sociales que ha habido a lo largo del siglo XIX a la fecha, toda esta cuestión política y cultural también que atraviesa este periodo, ¿sí? Por ejemplo, guerras mundiales, invasiones, guerras atómicas, ¿verdad? Fusilamientos, derrocamientos también de poderes, cambios de régimen, de paradigmas. Bueno, entonces, bastantes cambios, bastantes momentos así muy relevantes en del siglo XIX a nuestra fecha, que es que nosotros estamos pues dentro de esta época contemporánea, podemos darnos cuenta un poco más de dónde venimos, qué ha pasado en estos últimos siglos. Entonces, ya hacia la segunda mitad del siglo XX, pues comienza una nueva tendencia ya hacia el reencuentro del sujeto. Y pues es por eso que incluso en estos tiempos, pues se ha vuelto como una moda hablar de espiritualidad o que nos acerquemos más a la meditación o a este tipo de prácticas, que qué bueno que de alguna manera hasta por moda nos acerquemos. eh, y es por ello que la sociología, la psicología, la musicoterapia, en fin, ayudan a o son corrientes, son movimientos eh, que van a ayudar al individuo en esa búsqueda del reencuentro pues consigo mismo. Esta es la época contemporánea. Entonces, por último, vamos a revisar las vanguardias literarias que se dan dentro de este periodo histórico, dentro de esta época. Se los comparto en la siguiente infografía. Movimientos literarios. ¿Sí? Entonces teníamos que verlo primero así para saber de dónde estamos sacando estos movimientos literarios, ¿verdad? Surgen en nuestra época del siglo XIX a la fecha, ¿verdad? Poco antes, poco después, eh, cuando hablamos de movimientos, no podemos hablar así de una época en específica, así como de un día en específico, de un año. No, porque es algo que va surgiendo de manera progresiva, paulatina. Si va surgiendo poco a poco, se va creando, ¿no? Ese movimiento desde que una persona comienza a pensar de una manera y va impactando a todos los demás. Entonces, por eso es que no podemos decir así una fecha exacta. Pero bueno, sabemos que es dentro de esta época contemporánea que surgen estos movimientos, que son tendencias, que son modas, que son estilos de crear arte. Como ya decía, estos movimientos impactan a todas las artes. No solamente encontramos, unos segundos, no solamente encontramos literatura romántica, también encontramos cine romántico, escultura romántica, arquitectura romántica, cine, pintura, en fin, las siete bellas artes impactan a las siete bellas artes y esto es lo interesante, esto es muy, muy relevante, que esas características de pensar de el romanticismo se ven reflejadas en cualquiera de las siete bellas artes. En cualquiera de las siete bellas artes encontramos individualismo, subjetivismo, nacionalismo.
¿sí? Esa es la manera en la que identificamos que esa obra pertenece a ese movimiento. Entonces, imagínense si de antemano cuando analizamos una obra literaria y previamente ya sabemos que el autor pertenece al movimiento del romanticismo, seguramente la fecha también, ¿sí? Nos puede ayudar, aunque sabemos que principalmente identificar sus características en la obra, pero a veces también al momento de investigar a un autor o a una obra, sabemos que nos habla de un movimiento, nos dice el autor pertenece al movimiento del romanticismo. Entonces nos da mayor claridad, es como si se encendiera una luz y se trazara un camino. Ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar o una idea y cuál es la intención que está buscando el autor, cómo pensaba él, lo que intentaban representar. Entonces, eh, los románticos o el romanticismo busca la originalidad y la expresión del autor mezclados con el arte, como ya decíamos, predominio del sentimiento sobre la razón. Son individualistas, los románticos expresan el yo con el arte. Subjetivismo también es una característica de la literatura romántica porque refleja visiones personales en las obras. Entonces, haciendo un paréntesis y vinculando esto con el análisis de las obras literarias que estamos analizando esta semana. Si encontramos eso en la obra, no podemos dar respuestas, pero por decir, por dar un poco la orientación, si encontramos al momento en el que estamos leyendo esa historia, que se reflejan visiones personales en las obras a través de los personajes, bueno, pues estamos identificando una característica de ese movimiento, quizá el subjetivismo, y podemos tener mayor certeza que sí en realidad esa obra pertenece a ese movimiento. También en el caso del romanticismo se da el nacionalismo porque son idealistas, pues da importancia a las costumbres de los países, libertad, ya decíamos la cuestión del predominio de sentimientos y pues el idealismo, que es el predominio de las ideas sobre, pues sobre la realidad. Eh, a la inversa, la antítesis, o por el contrario, en el caso del realismo, que este se da ahora en este periodo histórico, en este momento, de 1850 aprox a 1900 aproximadamente. Los realistas, pues este movimiento, esta corriente nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. ¿Qué características tenía esta literatura realista? Objetiva, pues a diferencia del romanticismo, refleja la realidad tal cual. Los sentimientos pierden importancia. Otro paréntesis, otra vinculación. Las obras que estamos leyendo esta semana son realistas. No, ¿verdad? Como que no checa mucho estas características del realismo con esas obras. A ver qué. No, Karen. Hasta ahorita lo que llevamos, Karen, ¿qué nos dirías? ¿O ya identificaste tú alguna que nos quieras compartir de estas obras? ¿Y el por qué? ¿O Antonio igual? Quien guste. Aún no identificas. Pero, pero sí va quedando claro, ¿verdad, Karen? O sea, vemos la diferencia ya ahorita que estamos analizando estas características de los movimientos. Podemos decir, no, claramente no pertenece
no hay esas características en esta obra. Por el contrario, las otras, pues como que se relacionan un poco más. Entonces, ¿cuál es la manera? Sí va quedando claro, dice Karen. Excelente, gracias. Eh, Vamos a continuar entonces. Los modernistas, si encontramos, por ejemplo, que en el modernismo encontramos refinamiento, se busca ir en contra de la vulgaridad, del mal gusto, de la burguesía industrial. Las obras se ambientan en lugares como en imperios del Medio Oriente, en India, culturas prehispánicas. Eh, Sale del regionalismo, temáticas extranjeras, citadinas. Las obras que leemos en esta semana, pues como que también no encontramos esas características, ¿verdad? Se rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista y religiosa. Entonces, encontramos ese futurismo también dentro esas características similares en el caso del modernismo. Y por último, llegamos a estas vanguardias literarias o también conocidos como ismos. A finales del siglo XX surge en Europa un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida antiguo que no corresponde eh, con lo que ellos querían transmitir en ese momento. Son estos los movimientos, el futurismo, por ejemplo. Los futuristas, sus temáticas son precisamente así, citadinas, cosmopolitas, con avances en la tecnología, multitudes urbanas, velocidad. Esos temas encontramos en el futurismo. Los dadaístas son antiartísticos, antiliterarios, antipoéticos, incluso es como incoherente su arte. Alguien diría, ¿cómo es posible que se considere un texto literario que está destruyendo un código establecido? Incluso los dadaístas son antiartísticos, antiliterarios, ¿sí? Entonces desestructuran completamente el discurso lógico. Fíjense la incoherencia, no hay claridad, pero esa era la característica del dadaísta. Pero bueno, grandes creaciones también, por ejemplo, en el caso de la pintura dadaísta es hermosa, es muy bonita también. Entonces, impactan a todas las artes, como ya decíamos. Por ejemplo, si en las obras de esta semana encontramos que se expresan de forma automática pensamientos, ¿sí? Pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o sin filtros racionales. Si encontramos eso en las obras, entonces pertenecerá quizá la obra al surrealismo, donde lo psíquico, lo imaginario y lo racional están presentes. Esas son las obras del surrealismo y que encontramos también tanto en la pintura, ¿sí? Por ejemplo, esta pintura del gran Salvador Dalí, igual las encontramos en los textos literarios, esas características surrealistas. Fíjense cómo desestructura la realidad la pintura surrealista y en un texto literario también se desestructura la realidad, ¿verdad? Muy bien. El cubismo, su principal característica no hay pierde porque se utilizan los caligramas. ¿Qué son los caligramas? Estas formas de crear poesía. Ay, no, aquí ya la tenía descargada. Se las quería compartir. Formas de... Aquí está.
Los caligramas, haz de cuenta que crean poesía, se crea poesía con la forma del fondo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, todos estos son textos, mira, triángulo armónico. Habla del triángulo armónico y da forma literalmente a ello. ¿Sí? De Vicente Huidobro. ¿Sí? Dan formas con los fondos que están utilizando. Así de creativos en cuanto a las temáticas que estaban hablando, ¿sí? Y en cuanto a las formas también. Regreso a la presentación porque nos quedan unos minutos para que termine la sesión. Por si hay alguna pregunta, alcancen a hacerla. Entonces, el creacionismo prefiere la creación, la originalidad sobre la imitación. El expresionismo rechaza que se refleje lo externo, se centra en el interior, y el ultraísmo principalmente utiliza la metáfora como lenguaje, como forma, pero omite conectores, fíjense, también desestructura de alguna manera la cuestión sintáctica, porque omite puntuación, en fin, fíjense, ¿no? Qué peculiar es cada uno de estos movimientos. Con esto llegamos al cierre de la sesión, está por terminarse, pero si necesitan que abramos una sesión más, con todo gusto. Les leo o si quieren externar alguna pregunta y encender su micro, adelante. Si no, daremos fin a nuestra sesión. Karen, Luis Antonio. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo dudas, asesor. Excelente, Luis. Gracias por haber asistido. Quedo pendiente de cualquier duda a través de plataforma. Karen ya pudo aclarar sus dudas. Excelente, Karen. Me da gusto que en las mismas sesiones vaya quedando todo más claro. Entonces, de igual manera, quedo pendiente de cualquier situación, cualquier comentario. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Gracias a ti, Ana Karen. Gracias, Antonio, por acompañarnos de manera síncrona. Hasta la próxima. Buen fin de semana.